Saludos, aquí estamos nuevamente en consultorio abierto desde la facilidad del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para tratar temas de mucha importancia y de relevancia para nuestro país, para nuestros pacientes, porque todos somos pacientes. Y nos acompaña hoy en un tema sumamente importantísimo para nosotros. Hablamos de la diabetes, vamos a hablar de la obesidad, que es una condición que ustedes saben que ya es una epidemia lo que hay. Y para este tema hemos traído aquí a una compañera y colega nuestra, endocrinóloga del área de Santurce, Saraí Lugo. Bienvenida, Saraí, que está aquí con nosotros aquí en consultorio abierto. Y vamos a hablar de varias cosas sobre la obesidad y sobre los tratamientos que hay, porque entendemos que es sumamente importante. Como dije, esto es una epidemia. Y hay también un deseo por ahí de la gente ponerse unas inyecciones y darse tratamiento. Pues Saraí, cuéntanos, entendemos que la diabetes, la obesidad, ¿es algo estético o sí podemos catalogarla como una enfermedad? Pues sí, gracias primero por la invitación, doctor. La obesidad es una condición, ¿verdad? Es una enfermedad multifactorial y que es recurrente. Por ser recurrente, multifactorial, por lo tanto debemos tratarla como tal. Así que aquí no estamos hablando de nada estético, sino es una enfermedad, ¿verdad? Que puede desencadenar hasta 200 complicaciones. Así que de ahí es la importancia, ¿verdad? De nosotros tener acceso a este tipo de tratamiento y de hablar de la condición como tal. Sí, sabemos que la obesidad, yo como cardiólogo la veo como un factor de riesgo grande para enfermedad cardíaca, para eventos cardiovasculares, para infartos, para derrames cerebrales. Aparte de que son pacientes que tienen de por sí diabetes a la vez, hipertensión y colesterol elevado, pero la propia condición de obesidad es un factor de riesgo. Y eso lo vemos porque causa inflamación en las arterias. Pero mi preocupación mayor es que fíjate que en la época de antes, hace décadas atrás, cuando éramos niños, casi no había gente obesa. Y ahora tú ves en cuanto a película y en cuanto lugar hay, en cuanto estamos, hay mucha gente obesidad en nuestros consultorios. Definitivo, y de hecho la data dice que para el 2030 se espera que el 50% de la población va a vivir con obesidad. Y eso definido como un índice de masa corporal mayor de 30. Que esa es una de las cosas que ha ido cambiando últimamente, porque antes utilizábamos solamente la parte del índice de masa corporal como diagnóstico para lo que es obesidad. Ya nos estamos saliendo fuera de eso, estamos utilizando más porcentaje de grasa, estamos utilizando esa composición corporal, la medida de la cintura, estamos utilizando otros parámetros que nos hablan más de enfermedad cardiovascular y riesgos cardiovasculares que lo mismo del índice de masa corporal, que eso es un promedio entre peso y estatura nada más. Y la gente pensaría que la obesidad es solamente comer de más, ¿o no? Sí, y lo piensan como que es culpa del paciente, que es un sentido de fuerza de voluntad del paciente, y para nada. Esto es algo multifactorial donde tenemos componentes genéticos, epigenéticos, de social, del lugar donde vivimos. Como yo les digo muchas veces, aquí en Puerto Rico esto es un país obesogénico, o sea, hay comida y nos invitan por todos lados a la parte de comida, la parte de sedentarismo, el aumento en comidas procesadas que hemos tenido en estos últimos años. Así que esto es un componente de un todo. Obviamente es una condición hormonal, por eso es que tenemos tratamientos ¿verdad? Para lo que es el manejo de la obesidad como tal, pero no, esto no tiene que ver nada con, ¿verdad? Ese sentido de voluntad del paciente. Y muchas veces entendemos que dentro de ese grupo que dice que es multifactorial es importante la intervención de ayuda psiquiátrica y psicológica, porque verdaderamente caen en depresión muchos de estos pacientes y muchos problemas mentales por el mero hecho de su apariencia. Sí. Entonces está el discrimen que vemos. Y todavía no tenemos facilidades físicas en nuestra sociedad para ayudarlos a ellos. Yo a veces pienso hasta, mira, los aviones mismos son tan incómodos, a veces no tenemos ni las oficinas mismas, las dimensiones de las puertas para que la persona pueda ambular sin ningún problema. Todavía yo creo que hace falta mucho. Hace falta mucho. Y aparte de esto que estamos hablando y de que hace años venimos con ese cambio, ahora sabes que somos lo que comemos, por un lado, y lo dijiste muy claro, nuestros hábitos alimenticios, lo de los fast food que ha venido grandemente, es la cultura americana, vamos, que se ha insertado en esto. Pero también hay muchos cánceres, hay más de 20 cánceres asociados a la obesidad. Y yo estaba escuchando a una colega de nosotros que hay que enfatizar esto porque podemos prevenir más de 20 tipos de cáncer si manejamos la obesidad. Y entonces se refieren a que hay que manejarla. Entonces, dentro de estos manejos, recientemente hay algo que está bien controversial, que son las famosas inyecciones. ¿Qué tú me podrías decir a nuestro país, a nuestra gente sobre las inyecciones? Porque sé que no son fáciles
no está muy accesible, pero ¿qué podemos decir? Pues mira, volviendo un poquito más atrás a lo que mencionaste en cuanto a la parte de los cánceres y todas estas cosas asociadas, yo muchas veces le digo al paciente que podríamos comenzar a tratar la raíz del problema. Okay. Si la obesidad es la raíz del problema, por consiguiente yo voy a ver una mejoría en el azúcar, en la parte de hipertensión, lípidos, la misma infertilidad, PCOS, todas estas condiciones, incluyendo la parte del cáncer. So, yo siento que si tratamos eso, por consiguiente va a mejorar, ¿verdad? Todo lo que viene por debajo en esa sombrilla. En cuestión de la parte de los tratamientos, pues hay un auge, ¿verdad?, que salió con esta parte de los medicamentos, que las empezaron a utilizar celebridades y todo, ahí es que viene este auge de las inyecciones, ¿verdad?, que son las incretinas como tal, los LP1, y son medicamentos excelentísimos. O sea, yo digo, si el paciente está en los aprobados por FDA, porque pues lamentablemente todavía están poniendo por ahí muchos los compound medications que no están estudiados, no están aprobados por FDA, básicamente aunque muchas veces se ponen en consultorios médicos y eso, pero no están siendo supervisados de la manera adecuada. Y los medicamentos tienen los criterios para los pacientes, al igual que tienen sus contraindicaciones. Claro. Pero yo he visto, o sea, pacientes que les ha ido súper bien con los medicamentos, pero tiene que ser el paciente indicado para ese tipo de medicamentos. ¿Cuál es una de las cosas que está haciendo como esa piedra en el camino? Definitivamente es la parte de las cubiertas en los planes médicos. Porque yo te puedo decir de mi clínica quizás el 20% le está cubriendo los planes, todos los demás están pues pagando el medicamento a través de las distintas plataformas de las mismas farmacéuticas. Pero definitivamente tener acceso a este tipo de medicamentos, estamos hablando de la población de Puerto Rico, es alrededor de un 77%, es la última data, entre obesidad y sobrepeso que hay. Wow. O sea, pero estos medicamentos que son inyectables, yo los respaldo grandemente porque no solamente están haciendo bajar la diabetes, o sea, y controlar el azúcar, la obesidad, pero tienen unos beneficios también a nivel cardiovascular que logran que mejore la función del corazón. Sí, inicialmente fueron para diabetes, pero ahora se están haciendo nuevos estudios que están trayendo grandes beneficios para prevenir enfermedades cardiovasculares, infartos al corazón, tal vez por la disminución de la inflamación de los vasos sanguíneos. Y también se están trabajando para la cuestión de enfermedades degenerativas neurológicas, como el Parkinson, el Alzheimer, se está haciendo, y para la parte de los riñones, la parte renal. O sea que se está abriendo un espectro de posibilidades de estos medicamentos que son extraordinarios. Ahora, la limitación que yo tengo es que cuando pongo y quiero que le den el medicamento, primero, el costo. Y segundo, la aseguradora hay que justificarlo y no es fácil. Yo tengo que decirte que cuando yo hice mi incursión a uno de estos planes personal, me dijeron que cubrían el medicamento, que no había ningún problema. Cuando me encuentro la realidad, que voy a mi primera receta para llevarla, no me lo cubrían. Es un engaño. Y entonces tuve que buscar una justificación de una endocrinóloga y me dice, y eso no es todo el tiempo. Me llegó entonces una carta que no iban a cubrir. Yo creo que las aseguradoras aquí tienen que ponerse para su número. Definitivamente. Porque no están colaborando, esto es una enfermedad, no están colaborando en el proceso. Oye, si tú logras bajar la obesidad en las personas con estos medicamentos que están indicados, es la cantidad de cosas que se pueden prevenir y la reducción en costo y de gastos, hospitalizaciones, que esto no lo ven las aseguradoras. Yo creo que el mayor escollo para esto son las aseguradoras. ¿Y qué tú me hablas de la cirugía bariátrica? ¿Todavía se sigue haciendo cirugía bariátrica? Sí, hay muchos pacientes, y si nos vamos por la parte de los planes médicos, le cubren más la parte de cirugía bariátrica que la parte de los medicamentos. Claro, porque lleva más años este proceso. Pero sí, yo veo muchos pacientes que están candidatos para cirugía bariátrica, para darle clearance y ver después el postoperatorio del paciente. Ahora, yo entiendo que el paciente tiene que entender que la bariátrica, si no se sigue, ahí viene el otro problema, si no se tiene la voluntad, se vuelve para atrás y caemos lo mismo, que tiene pacientes que quede lo mismo. Y así pasa con los inyectables también. Sí, de hecho, ambas datas, la data en cirugía bariátrica es que a los 2 años hacen como un plato de la parte del peso, por eso es la importancia de tener ese seguimiento con la parte de endocrinología, especialista en obesidad, para que entonces, ¿verdad?, cuando estemos llegando a ese plato, evaluar todos los componentes, esta parte nutricional, ejercicio, estamos comiendo bien, durmiendo bien. Y psicológica. Y psicológica, definitivamente. Esto es integral. Por ejemplo, en la oficina nosotros tenemos nutricionistas, está también el servicio de psicología y estamos nosotros porque esto es vamos todos de la mano, es un equipo.
equipo. Y vamos todos de la mano. Y en cuestión de la parte de los medicamentos, de hecho los estudios eso mismo es lo que han demostrado. A partir de los 2 años, el paciente, ¿verdad? Si se quita el medicamento, ¿verdad? Que a veces es la pregunta que más común hacen en la oficina. Doctor, ¿y cuánto tiempo voy a estar en este medicamento? Y yo, bueno, pues esto es una enfermedad crónica, por lo tanto necesito un tratamiento crónico. Sí, y la data ha demostrado, el paciente se le quita el medicamento y vuelve a reganar el peso. Así que esa es la importancia de que haya una continuidad en este tipo de tratamiento, que no es que se va a utilizar por un periodo y ya. Y hay otra duda que tenemos también los pacientes, y te digo esto porque lo he escuchado, es, si me comienzan hoy, ¿cuándo en una dosis mínima? Vamos a ver el 5.5, lo que sea para cada medicamento. ¿Cuándo es que yo debo ir? ¿Cuándo es que se cambia? ¿Cuándo se aumenta? Ok, ahí sería, depende de la indicación. Si Ajá. estamos hablando de diabetes, pues sería por la parte del control de azúcar. Okay. Si estamos hablando por la parte de obesidad, ¿verdad? Yo en la oficina tengo la composición corporal. Pues yo evalúo mucho esa parte de cuánto la masa muscular del paciente, cuánto me perdió, cuánto me ganó, o si se quedó igual, el porcentaje de grasa del paciente, esa grasa visceral. Yo tomo en criterio todo eso en conjunto con la parte de la nutricionista, la parte de lo que estemos haciendo de ejercicio, cómo estamos durmiendo, y basado en eso el paciente pues mira, doctora, estamos haciendo las cosas que tengo que hacer, veo un aumento en la parte todavía de grasa, el paciente todavía está teniendo mucho apetito o está teniendo muchos cravings, pues luego de evaluar el todo, pues ok, vamos a decidir entonces aumentar la dosis del paciente. Yo he tenido pacientes que los tengo off-label en las dosis mínimas y les va brutal y llevan un año en el medicamento, como tengo en las dosis máximas y todavía están aumentando de peso y he tenido que añadir medicamentos en adición al que están actualmente. Sí, el problema está ahí, que es que los pacientes creen que esto es una inyección mágica. Y que me la pongo ahora por 4 o 8 semanas porque la conseguí por esto, por lo otro, por las razones que sean, o porque un médico las está poniendo en otro sitio. Pero si usted no tiene seguimiento, como tú acabas de decir, de esa manera, caemos entonces en que a veces no son ni efectivas. Definitivo. Pierden el dinero, pierden el tiempo y entonces no se ven los resultados porque no están, ¿verdad?, seguidos, darle un seguimiento estricto por un endocrinólogo, una persona que sepa, que conozca de esto. Y eso es importante. Esto no es como, déjame comprar un Tylenol allí, una para el dolor de cabeza y me la tomo por un antiinflamatorio y vámonos, como está el Bill Counter. No, esto no está así, pero eso es lo que se está viendo. Lamentablemente, y hasta cierto punto mucha culpa yo digo que lo tienen las aseguradoras también, en el sentido de que pues a veces pues si lo pueden encontrar más económico afuera, pues el paciente va a recurrir a eso, o si tengo que estar peleando con el plan médico, me dicen, doctora, llevo un mes y todavía estoy sin interrupción de medicamentos, pues ahí es donde caen. Pero he tenido de todo en la oficina, o sea, igual le están pagando miles de dólares con el medicamento y cuando llegan, no, es que no, lo que he bajado son 3 libras o algo así. Y pues obviamente estamos hablando de medicamentos que son compound, que no están estudiados, tan pronto se les empieza el que está aprobado por FDA, dicen, anda, ahora sí que lo sentí, o no tuve los efectos adversos que tuve. Y pues ahí es donde venimos en esta parte de utilizar los medicamentos aprobados por FDA, el que las aseguradoras nos ayuden en ese sentido para tratar de eliminar lo que viene siendo los compounds. Y estos medicamentos son extraordinarios, son excelentes, vinieron para quedarse, reducen el vaciamiento del estómago, sientes una llenura, sientes un deseo que dice, tengo un plato y digo, caramba, tengo hambre, pero cuando comienzo a comer ya no puedo. Y eso es lo que se quiere, ¿verdad? Pero eso va creando, pero esto no puede ser nada más el medicamento. Claro. Tiene que haber un concepto también, como digo yo, mental, de logístico, porque si no, no da resultados. Es un todo, porque es como yo le explico a los pacientes, estos son, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad, por eso es que hay medicamentos. Y de ahí nos vamos entonces a los estudios del medicamento que le dan la aprobación por FDA. Y todos estos estudios fueron hechos en adición a que el paciente ya estaba haciendo una dieta, estaba llevando esta actividad física y entonces se le pone el medicamento a estos pacientes y ahí es donde se ve el beneficio. En ningún estudio fue, vamos a darle el medicamento y ver qué pasa. A ver qué pasa, exactamente. Sí, eso es bien importante para nuestro público, que cuando vayan a ser consejeros para o piensen que mira, ese medicamento es excelente, que se publica, ahora va a venir en pastillas. Ya lo estamos recetando. Ya estamos recetando en pastillas. ¿Y cuánto está el costo de esos medicamentos ahora mismo, inyectables? Como 800. Pues la pastilla es la más económica que está actualmente, está en 149. ¿El tratamiento de un mes? De un mes. Es un tratamiento por 30 días, de un mes. ¿Ese es el Ozempic? Ese es el Wegovy. El Wegovy. El Wegovy está en 149 el mes, el Wegovy oral. El inyectable está en 199 el mes y el Zepbound está en 299 el mes, pero eso depende de las dosis, son las dosis iniciales. Y ese es el costo por un mes de los medicamentos. Pero venían de 1000 y pico, es como yo les digo. Llegué a pagar casi 800, 900 dólares inicialmente, pero es importante que los aseguradoras, los planes médicos entendamos
y tenemos que exigirles a los planes médicos que esto es una enfermedad, que todas las alternativas que hayan para esta enfermedad deben ser cubiertas para que esté el acceso a todo el mundo, dirigidos por el médico, obviamente, ¿verdad? Dirigidos por la agencia médica. Doctor, ¿y dónde están sus facilidades, su práctica? Para que puedan los compañeros y el público también llamarla y beneficiarse de este cuidado. Pues estamos en el Ashford Medical Center, en la oficina 702, y el número de teléfono es 787-223-8345. Pues nada, yo le agradezco que haya estado aquí, porque es un tema que todavía hay que seguir hablando. Definitivo. Esto no se queda aquí, ahora están comenzando otras áreas de investigación que entendemos que van a necesitar esta información que le llegue a los pacientes, pero tiene que ser información, oriéntese lo importante a los pacientes, con sus médicos, con su médico de cabecera, con el endocrinólogo, con el cardiólogo, oriéntese bien, no se deje llevar por cualquier hijo de vecino por ahí que vino y formaron un bembé allí y ya rápido quieren ponerse la inyección y la compran por ahí en cualquier kiosco. No, porque la salud de ustedes es más importante y un buen tratamiento bien llevado y bien organizado por un profesional médico va a tener buenos resultados y es garantizado. Pero sobre todo, mucha voluntad, hay que tener voluntad y deseo de que yo quiero controlar mi obesidad, yo quiero controlar mi diabetes, pues tiene que tener voluntad y estamos aquí para ayudarlos en un equipo que sea multidisciplinario, porque así es que se hacen las cosas bien hechas para buenos resultados. Gracias nuevamente aquí en Consultorio Abierto, nos vemos en la próxima.